Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas del Señor, la diestra de presenta la diestra del Señor, la diestra de Hashem. Hoy ha llegado el momento y la oportunidad, Señor, que me has dado de este ministerio Luz en las Tinieblas, esperando realmente que sea luz en las tinieblas que vivimos hoy, porque todo es confusión, y cuando tu palabra es claridad, porque tú dijiste, Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y sin mí nadie verá al Padre. Señor bendito, voy a hacer una oración pidiendo por ese ministerio, que sea uno de los primeros, no solamente aquí, en el universo, en el mundo, porque hoy se han olvidado de la palabra fiel y verdadera que tú nos has enseñado, que nos dejaste por herencia. Señor Jesús, tú dejaste la herencia a través de tus apóstoles, y el Señor antes de la ley dejó de herencia a través de Moisés, pero Moisés y Jesús es una sola palabra. Hoy estamos viviendo en la gracia, porque por la ley ningún ser humano era justificado. Ahora, mi Dios, permíteme decirte esto: confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Gracias, Señor Padre bendito y Padre santo. Y ahora, para empezar primeramente, porque este ministerio va a ser realmente luz a través de tu palabra, vamos a darle primeramente como por enseñanza la inspiración de la Biblia y de dónde hemos recibido la Biblia. Entonces, este estudio solamente para conocer que la Biblia no es hecha comúnmente como muchos preguntan, no, que la Biblia es hecha por los hombres. Claro que es hecho por los hombres, pero hombres santos y perfectos, pero llenos del Espíritu Santo. Es más, esta palabra fue hecha antes de la fundación del mundo, ya estaba hecha la palabra. Y ya estábamos escritos en el libro de la vida, de todo lo que vamos a ser salvos. Muchos dicen, muere una persona y ya se fue al cielo. ¿A cuál cielo? ¿A cuál cielo? Porque para ir al cielo, primeramente, cuando regrese el Señor a buscar su iglesia, después de que sean juzgados todos, entonces los salvos iremos al cielo. ¿Cuántos? Todo vamos a hablar proféticamente de la Escritura. Estas sí son mis palabras, como una exhortación. Entonces veamos cómo vino la Biblia hacia nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia es la revelación de Dios al hombre. Contiene 66 libros encuadernados en un solo tomo. De estos libros, 22 son principalmente históricos, 21 son mayormente proféticos, 21 son cartas y 2 son primeramente poéticos. Aunque la Biblia fue escrita por lo menos por 36 autores, fueron reyes, agricultores, científicos, generales, pescadores, ministros, sacerdotes. Uno fue médico y otro cobrador de impuestos, algunos pobres y otros ricos. Aunque la escritura de la Biblia llevó a 1600 años, sin embargo es un solo libro, es una unidad porque Dios es su autor. Veamos cómo sucedió. Segunda de Pedro 1:21 dice, le hace también Primera de Pedro 1:10 al 11. Nota, el Espíritu de Cristo inspiró a los profetas para que la Biblia toda fuera un libro cristiano. ¿Qué parte de la Biblia es inspirada por Dios? Toda escritura es divinamente inspirada por Dios, el autor y consumador de los tiempos. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Quién reveló el futuro a los profetas? Mediante la inspiración del Espíritu Santo. Nota, no hará nada el Señor Jesús sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Amos 3:7.
¿Reconocieron los profetas que sus mensajes eran de Dios? Ciertamente aquí van algunos ejemplos. David dijo, el Espíritu de Jehová ha hablado en mi lengua. Su palabra ha sido, en 2 de Samuel 23:2. Jeremías escribió y díjome, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías 1:9. Puede también leerse Jeremías del capítulo 1 del 4 al 9. Dios lo ordenó al profeta Ezequías, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escucharlo. Ezequiel 2:7. Cuando Zacarías, el padre Juan el Bautista, habló lleno del Espíritu Santo, afirmó que Dios había hablado por boca de sus santos profetas. Lucas 1:67 y versículo 70. ¿Cómo le fue comunicado al apóstol Juan el Apocalipsis? La revelación de Cristo Jesús fue que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Presto y la declaro, enviándolo por la boca del ángel a su siervo Juan, el cual dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que había visto. Apocalipsis 1:1-2. Nota, en este ejemplo de los pasos en que los mensajeros de Dios fueron dados a los profetas, se ve que Dios es la fuente de la verdad. Cristo recibió la verdad del Padre y le transmitió al ángel escogido la verdad del Padre. El ángel comunicó el mensaje al apóstol Juan, quien le pasó al pueblo oralmente y por escrito. Conclusión, veamos. Es evidente que fue Dios quien habló muchas veces y muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Hebreos 1:1. Entonces la Biblia es el libro de Dios, debido a que su palabra permanece para siempre. Así lo afirma Isaías. Secase la hierba, secase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Haremos bien en darle la palabra de Dios el mismo valor que le dio el patriarca Job. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Job 23:12. Esta es de dónde, cómo vino la Biblia al ser humano. Porque la Biblia no es como cualquier libro. Es el único libro escrito para el futuro. Aquí está desde que comenzó en esta tierra, desde Adán y Eva hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo está escrito. Por eso se llama la historia del futuro. Porque Dios es el único que puede hablar el futuro. Lo que va a pasar mañana, como se va aconteciendo, como estamos en los últimos días, a través de los profetas. Todas las profecías están cumplidas, especialmente la de Daniel, donde explica más de la venida del Señor, con Juan. Pero todo eso lo vamos a dar detalladamente, versículo tras versículo, no con pensamientos de hombre, porque el Señor mismo dijo, la palabra del hombre para nada sirve. De estas gentes, por ejemplo, que son los científicos, que hablan tantas maravillas, hablan de millones de años. ¿Cómo puede hablar una persona de millones de años si el mundo secular, desde el primero de los diluvianos, cada cual tiene un tiempo y no llega a 30,000 años? Estos, como dice el salmista, porque son como el mulo y la bestia sin entendimiento. Hablan de 30 millones de los dinosaurios, que esto, aquello y lo otro, porque no saben qué dicen. Cuando uno sube a un púlpito, a una iglesia grande, le tiembla las rodillas. Cuando nosotros andamos en la verdad. ¿Por qué? Porque siempre el Señor nos va a estar chequeando para ver si realmente desarrollamos, porque el enemigo va a atacar por cualquier lado. Pero Él no tiene arte ni parte con nosotros. El apóstol Pedro es el hombre más vituperado por todos. Le dicen cuantas cosas porque no saben lo que dicen, creyéndose que son más que el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es uno de los pastores terrenales,
con título dado por el maestro de maestros, 3 veces. Y lo voy a demostrar bíblicamente. Y el pastor de pastores celestiales se llama el Señor Jesús. Él dijo: yo soy el pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿No la dio por nosotros? ¿No entregó su vida para qué? Para darnos salvación. Pero también nos dijo que le sigamos el camino. Y entonces, ¿cuál fue el camino de él? Lo más horrible que puede ser, pero él venció. Y si él venció, ¿para qué? Para que nosotros seamos más que vencedores. Aquí vamos a dar el mensaje de Pedrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ya él sabía que va a ser participante de la gloria. ¿Con quién? Con el Señor. Porque los 12 apóstoles, miren hermanos y amigos oyentes, hay muchos doctores, ni siquiera conocen cuántos apóstoles son. Como dicen 12, 12 dicen ellos. ¿Por qué no escudriñan y tampoco el Señor no le ha revelado la verdad? Porque yo les demuestro que son 14. Los 12 escogidos, del cual uno ya era del diablo, Judas. Y el Señor es sacerdote y apóstol celestial del cielo. Y el otro apóstol, escogido también, profetizado, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se hace en Romanos 10:4, el Señor le da el ministerio para los gentiles. Mire, 14. ¿Quién ha oído esas palabras? Porque no conocen. Yo no he estudiado como esa gente. Lo único que yo me preocupo es de leer la Biblia, estudiarla, y por eso predico a través de estudios. Dice, una vez más, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Entonces de aquí pasamos, Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Quién apacienta las ovejas? El pastor. Una vez. Pero en este mismo versículo tiene un entendimiento que no he oído a ninguno, porque yo veo enlace, veo todo lo que es en televisión los predicadores. De esa manera me obligo a escudriñar más la palabra, para aprender más, para sacarme de esa duda y conocer la verdadera obra de Dios que nos mandó. En esta, fíjese que están frente a frente. Aquí le está predicando el Señor Jesús solamente a sus apóstoles. Pero le dice él: Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Pero muchos dicen que Juanito era el que amaba más, que el otro no. El Señor amaba más a Juan porque además era primo de él. Y él era, lo que pasa es que él siempre se pasaba a recostado en su costado. Pero ustedes saben lo que es decir clarito. Por ejemplo, aquí lo que están acompañando, de decir yo, ¿me amas más que los demás de acá, los que están a la derecha o a la izquierda? Es fácil decir sí. Pero delante del maestro, delante de Dios, decir eso. ¿Y qué le dijo Jesús? En el versículo 16, mucha atención.
Y grábense en sus mentes. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Segunda vez. Pastorea mis ovejas. Aquí viene otro versículo que es difícil de entender, pero ¿cuándo? Cuando no tienen el Espíritu Santo de Jehová. Porque esta revelación viene del Espíritu directamente, como cuando a Pedro le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué le dijo el Señor? Esto no te reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjese cómo a Pedro ya le reveló cuando él hizo una pregunta al Señor. Entonces aquí ven el versículo 17, Juan 21, versículo 17. Yo hablo claro porque si no le doy el libro, no le doy el versículo, no estoy diciendo nada. Hoy los predicadores de un versículo, pero no identifican el libro. ¿Cómo pueden aprender la gente? Y la gente verdaderamente, como estamos, tienen sed de palabra. Donde yo predico, nunca este varón. ¿Cuántos dan? ¿Quién dice un amén? Den un aplauso al Señor. El Espíritu de Cristo que están en ustedes, sí lo tienen. Y el Espíritu que mora en el predicador, entonces el Espíritu responde al Espíritu de Dios. Me acuerdo una vez predicando en una ciudad aquí del Ecuador mismo. Me habían invitado muchas veces, no predicando, sino para que fuera ayer culto. Y cuando el pastor me subió al púlpito, me invitó, ¿saben lo que me hicieron? Apagaron la luz. Porque la gente empezó a llorar. Gloria a Dios, aleluya. Que venga el santo, el bendito. Cuando en esa iglesia nunca se oía eso. ¿Y qué pasó el pastor? Me apagó la luz. Bueno, como pasa común y corriente, pero miró por las ventanas, había luz afuera. Pero el Espíritu ya me avisó. Dije, me apagaron la luz, pero tengo buena voz. Y terminé el culto. Aquí viene la pregunta, la del siglo. El Señor lo dice en el versículo, capítulo 21, Juan, versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, escucha bien aquí, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces nombrado pastor. Y entonces, claro, me fui a Hechos, porque él funda la primera iglesia en la historia de Cristo Jesús. Y la primer prédica, ¿cuántos se convirtieron? 3,000 personas. La segunda prédica, 5,000 personas. En 2 prédicas, 8,000. Imagínense. Entonces el fundador, lo que le dijo al Señor, se llama Pedro, piedra. Es como hoy muchos que creen que hablan hebreo, porque este libro, claro, está escrito hebreo, arameo, griego, pero para nosotros está en español, y las traducciones están hechas por 75 varones santos y perfectos en cada idioma. Amados hermanos y amigos, cuando esto esté en el aire, va a salir estudios bíblicos completos, cada tema, pero con diferentes libros. Tengo estudios que se van ustedes a maravillar y gozarse. Que el Señor me los cuide, me los bendiga desde hoy y para siempre. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre nosotros. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas Poderosa es la presentó diestra del Señor.